La ley 8701 de Seguridad Social se aprobó en la administración del presidente Hipólito Mejía y fue un paso muy importante luego de muchos años de debate sobre cómo debía ser la ley, cuáles serían los aspectos que tocaría y cuáles serían los principios básicos en lo que la ley estaría respondiendo a expectativas sobre el modelo de pensiones, el ahorro nacional, la vinculación de ese ahorro con el desarrollo, la atención en salud, la prestación de servicios de salud, la creación de instituciones como las administradoras de riesgos de salud, las superintendencias que se crearon, aparte, por supuesto, de la Defensoría de los Afiliados y muchas otras instituciones como el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que se decidió que dependiera del Ministerio de Trabajo, que es el ministro de Trabajo quien preside ese consejo. Luego hemos tenido 18 años de experiencia en la aplicación de la Ley de Seguridad Social y ahora se habla de una modificación de la ley y está en el Congreso un proyecto para modificar la ley. ¿Qué hemos tenido en estos 18 años? Que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que son los que han regido la administración pública, no han creído en la Ley de Seguridad Social. Le han sacado bastante provecho, pero desde un principio han tenido mucha claridad de que esa ley no ha sido de su simpatía. Hemos invitado a Arismendi Díaz Santana, quien fuera el primer gerente general de la Seguridad Social de República Dominicana y una persona que ha demostrado no solamente tener el conocimiento, sino que se ha metido en la profundidad de la ley, que la conoce, que la puso en marcha y que puede identificar muy claramente de dónde cojea, cuáles son los aspectos débiles de la ley, aparte de las modificaciones en la práctica que hemos tenido en mucho tiempo. Ya he hablado mucho. Muchas gracias, Arismendi, por aceptar esta conversación. ¿Está asesorando al Congreso Nacional en la modificación de la ley 8701? Bueno, no asesorándolo, sino que el Senado de la República, desde hace ya 4 o 5 meses, comenzó un proceso de consulta para elaborar un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Social. Aparentemente, hasta donde tengo conocimiento, se asumía que esa función estaba a cargo del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Pero por las informaciones que tengo más recientes, aparentemente por esa vía no se está trabajando directamente en este proceso. Entonces el proceso fue retomado, digamos, por el Senado de la República. En una primera instancia, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y no sé qué otra cosa le llaman, del Senado, era Rafael Calderón, el amigo Rafael Calderón, que conoce muy bien todos los antecedentes de la Ley de Seguridad Social porque participó en diferentes etapas de la misma. Bueno, él era ministro en el momento en que se aprobó la ley, en la administración de Hipólito Mejía. Exactamente, y después, exactamente, sí. Pero recientemente parece que en el Senado se renovaron todas las comisiones de trabajo y entonces pasó a presidir esa comisión el senador José Rafael Vargas. Yeah. Entonces, con la llegada de José Rafael Vargas a la presidencia de la Comisión del Senado, se estableció una metodología que a mi entender va a viabilizar un poco el avance de los trabajos. ¿Y ahí cuáles son, digamos, las prioridades del Senado en la discusión sobre la Ley de Seguridad Social? Aspectos relacionados con las pensiones, que tiene mucho del sector financiero, o aspectos relacionados con la salud, que tiene muchos actores en la parte de servicios. Ellos piensan trabajar en las dos áreas, como es natural. Y me imagino que en la tercera, que es también riesgos laborales. Sí, riesgos laborales. Lo que pasa es que han establecido una metodología que a mí me parece que es lógica, en el sentido de separar los temas. Porque cuando tú convocas, por ejemplo, a diferentes instituciones a opinar al mismo tiempo de salud, de pensiones, de riesgos laborales, etcétera, lo que hace es que genera una confusión en lo que es
el oyente promedio de la República Dominicana, porque el tema de por sí de la seguridad social es suficientemente complejo como para, aún tratando solamente la parte de pensiones, la gente enredarse y no entender bien, no seguir bien los procesos, o de salud, y mucho más aún si tú lo mezclas. Entonces, la metodología que ha establecido la nueva dirección de la comisión es primero discutir todo lo relativo a pensiones. En esas reuniones que se están haciendo los martes en la tarde, mañana tenemos una nueva reunión, solamente se permiten intervenciones y propuestas sobre la parte de pensiones, bajo la dinámica de que luego que se terminen las exposiciones viene un debate y entonces se llegan, digamos, a grandes acuerdos que se van a someter a vistas públicas en la parte de pensiones. Una vez terminado ese proceso de previsional, entonces entraría la parte de salud para ser discutida. Pero ¿hay, Arismendi, alguna propuesta sustentada por algún senador o algún sector que la haya entregado al Senado para modificar la parte de pensiones de la Seguridad Social? He escuchado al presidente, a Rafael Vargas, decir que hay 4 proyectos, pero el más importante de todos fue uno que elaboró el movimiento sindical de la República Dominicana y que presentó hace unos meses al Senado de la República, y ahí hay 4 senadores que lo acogieron como suyo y lo sometieron al Senado de la República. Y ese es el que se está tomando como referencia básica para la discusión del tema. Pero esos sindicalistas también deben ser parte del Consejo de la Seguridad Social, porque el sector laboral forma parte del sector que tiene incluso posibilidad de el voto, el veto como parte el famoso veto como parte de la seguridad social. Son 3 sectores: el gobierno, sector privado y sector laboral. Exactamente, sí. Pero yo en primer lugar tengo que reconocer el esfuerzo que han hecho los sindicalistas para, por primera vez, digámoslo así, reunirse ellos. Incluso ellos me invitaron en una ocasión y yo les presenté mis puntos de vista. Muchos de los cuales, desde luego, algunos de los cuales fueron aceptados y otros no, como es natural. Pero el hecho de que ellos han presentado un documento ya sirve de base para comenzar a discutir, porque no es lo mismo tú ir a la prensa y hacer una declaración, hacer un planteamiento genérico que se cae en el aire, que tener un documento concreto. Con la ventaja de que ese documento fue, digamos, tomado por 4 senadores como suyo y entonces sometido de una manera formal al Senado de la República. Por lo que tú sabes, Arismendi, ¿hay algún aspecto importante de la Ley de Seguridad Social que se quiera eliminar como un sustento, como una de las columnas de los principios básicos que se aprobó en la Ley 8701? Que yo sepa, no. Pero déjame decirte que a veces me surgen inquietudes, a pesar de que estoy participando desde dentro, en el sentido de que no veo claro a veces qué es lo que se persigue en realidad con la modificación de la Ley de Seguridad Social. El argumento más socorrido, que tú como comunicador lo sabes, es que ya tiene 15 años, 17, 18 años. Pero aquí hay leyes que tienen mucho más tiempo que esa y no se tocan. ¿Me explico? Ahora bien, lo que yo he planteado es lo siguiente. Efectivamente, aún yo que redacté la Ley de Seguridad Social y que pudiera estar afectivamente muy vinculado a ella desde un punto de vista profesional, yo entiendo que hay puntos importantes en la ley que tienen que ser modificados y modificados a la mayor brevedad posible. Pero que hay otros puntos que hacen que el trabajador no reciba la suficiente protección, ni mucho menos la población en general, que no requieren de una modificación de la ley, sino de la voluntad política para aplicar lo que la ley manda. Vamos a ver esos aspectos en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa en este momento con Arismendi Díaz Santana, experto, primer gerente general de la Seguridad Social de República Dominicana. Arismendi, ¿cuáles son esos aspectos que ahora, 18 años después, tú crees que habría que tocar como parte de una modificación de la ley? Bueno, mira,
Vamos a seguir la lógica del Senado. Vamos Sí. primero a la parte de salud. De salud. Vamos a partir de la No, primera. pero la parte de pensiones, por ejemplo, porque lo de salud ahora no se va a tocar, Ah, bueno. ¿verdad? Lo que va a comenzar con lo de pensiones. Sí. ¿Es así? ¿O hay alguna prioridad en salud? Ya yo sé que hay una propuesta de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para el tema de atención primaria, Sí. el tema de las administradoras de riesgo de salud es uno de los incordios importantes. Pero pensiones o salud, ¿cuál va a ser lo primero? Bueno, ahora mismo la discusión está centrada en pensiones. En pensiones. Por eso Pero digo. eso no quiere decir que se va a llevar un proyecto de pensiones nada más, sino que es el orden que se está El siguiendo. orden que se está Luego siguiendo. que se acuerde o se haya agotado la discusión del tema de pensiones, entonces entra la parte de Ya. salud. Y al final es que se va a integrar todo ese proceso para presentar una propuesta concreta. El tema de pensiones es el enriquecimiento de sectores que administran los fondos Así de los es. trabajadores. Así es. Y la escasa ganancia que reciben los poseedores de los fondos de pensiones, aparte del tema de la comisión, Así que es. es demasiado alta. Así La es. comisión de gestión. Entonces, ¿qué es lo que hay que modificar? Bueno, ahí lo que hay que modificar es el porcentaje, porque fíjate lo siguiente, la ley dice que una segunda comisión, que es hasta el 30% de la diferencia entre la utilidad que tú puedes obtener, digamos, directamente en un banco y la que puede obtener la AFP haciendo inversiones en las áreas que establece la ley. O sea, ¿cuál es esa diferencia? ¿No? Sí. Hasta un 30%. Pero eso se hizo de esa manera, bajo la premisa de que las administradoras de fondos de pensiones iban a competir entre sí e iban a tender a bajar ese porcentaje para atraer a más afiliados. Sí. Pero lo que ha ocurrido en la práctica es que las 4 o las 5, ahora creo que son 7, se han puesto de acuerdo y actúan como un solo hombre, Como un dicen, bloque. como un bloque. Un bloque. Entonces se han constituido en un cártel, digámoslo así. No hay ninguna competencia. Tú como comunicador no has visto nunca en la prensa ni un anuncio, ni una información en donde una esté tratando de ofertarle algo más atractivo a los trabajadores para atraer más público a su cartera. Entonces, en ese sentido, se ha invalidado el proceso. Y se habla lo de que la se ha altísima planteado- rentabilidad. Exactamente. Mientras tanto, como el fondo de pensiones va creciendo de una manera exponencial y ya supera los 600.000 millones de pesos, ese porcentaje da como resultado una ganancia muy sustanciosa para las administradoras de fondos de pensiones, lo que contrasta con las ganancias más modestas que está obteniendo el fondo para beneficio de los propios trabajadores. ¿Por lo menos cubre la inflación acumulada? Sí, sí, sí. Sí la cubre. Sí, sí. Aquí hemos tenido la suerte, como hay una estabilidad macroeconómica y la rentabilidad ha estado alrededor del 9 al 10%, entre el 3 o 4% de inflación, tú tienes más o menos un 6, un 5 y 6% real de crecimiento. De crecimiento. Ya en este momento, a pesar de que no me han pasado la información que la pedí, ya en este momento, en tu cuenta personal de afiliado, tú tienes más ingresos como producto de las utilidades que ha obtenido tus aportes que el monto de los aportes que tú has realizado. Ya. Y eso va a seguir creciendo en la medida en que se extiendan los años de cotización de los trabajadores. Ya. ¿Y cómo sabemos el uso que se está dando a esos fondos de pensiones? ¿Cuánto está siendo colocado en necesidades del gobierno? ¿Cuánto está destinado para viviendas de escasos recursos? ¿Hay algo que nos diga que esos fondos están siendo bien utilizados? Bueno, desde el punto de vista de la teoría financiera, hay un problema ahí que hay que tomar en consideración. Cualquier analista financiero te dice que no se pueden poner todos los huevos en una sola canasta. Y en la realidad dominicana se están poniendo en la canasta gubernamental. Ya. Porque hay más de un 50% que está depositado En bonos. en el Banco Central y un 30%, algo así, en Hacienda. En bonos emitidos por Los dos, Hacienda. estamos hablando de un 85% que están en manos del Estado. Ya. Un Estado que está endeudándose cada vez más en el exterior y que todo el mundo dice que es una política insostenible. Nadie sabe qué puede pasar Ya. dentro de poco tiempo con esos recursos en manos exclusivamente del Estado.
Y la razón de eso es que el crecimiento del fondo de pensión ha sido rápido, pero no se ha diversificado el mercado interno de inversión en la República Dominicana. Porque las grandes compañías siguen siendo compañías familiares, no acuden al mercado de valores, tenemos un mercado de valores muy pobre en ese sentido, aunque la ley previó la inversión en valores en moneda fuerte. Eso no se ha hecho en República Dominicana y se sigue utilizando en pesos dominicanos, con los riesgos de que mañana venga un proceso inflacionario que reduzca el poder adquisitivo de ese fondo de pensión. Y luego está el tema del reparto, es decir, las personas, por ejemplo, que fallecen y que hay que distribuirlo, entregarle a sus familiares, herederos, los fondos. Eso no se cumple. Hay una cantidad de dinero acumulada de personas que han fallecido. El sistema no se está autorregenerando. Mira, lo que pasa ahí es lo siguiente. Ahí hay una falla del sistema en cuanto a informarle a los afiliados sus derechos y deberes. Ciertamente ese dinero no se pierde, pero sin embargo se pierde la oportunidad de aprovecharlo a tiempo. Ya trascendió en la opinión pública que hay miles de personas que han fallecido y sus familiares no sabían que tenían que retirar esos recursos o no han cumplido con los requisitos que establece la ley para establecer la veracidad de la reclamación correspondiente, y ese dinero está pendiente ahí de ser entregado. La buena noticia es que nadie puede ponerle la mano a ese dinero. La mala noticia es que muchos familiares todavía no han sido llamados, no se les ha explicado que tienen ese derecho para comenzar el proceso de reclamo. Como tú comprenderás, en algunos casos eso resulta complejo, porque en algunos casos la relación familiar no está clara, los documentos no están a mano, hay que sacar una serie de certificados, etcétera, que exige los mecanismos legales de la República Dominicana para poder establecer herencia. En el sistema de capitalización individual, una de las ventajas que tiene es que el dinero nunca se pierde. Porque si una persona fallece, ese fondo de pensión pasa a ser un fondo de sobrevivencia del cónyuge. ¿Verdad? Pero si no tiene cónyuge, entonces ese fondo de pensión pasa a ser una herencia de los herederos legales. Pero todo eso tiene relación con la parte operativa, no con la modificación de la ley. No, lo que tiene que ver con la modificación de la ley es el porcentaje de la comisión de las administradoras de fondos de pensiones. Pero hay otros aspectos en materia previsional que es necesario comenzar a abordar. En el mundo entero hay crisis profunda en el campo previsional por una razón muy sencilla: la longevidad de la población. La esperanza de vida ha ido creciendo progresivamente. Para ponerte un ejemplo, yo tengo un estudio de un instituto suizo que dice que el promedio, la esperanza de vida promedio en el 55 en América Latina era de 51.2 años. ¿Verdad? Entonces, detengámonos ahí un momentico. Cuando era de 51 años y tú te retirabas, digamos, a los 45, 47 años, tú tenías 4 o 5 años de pensión. Y al cabo de ese proceso, la gente terminaba en promedio falleciendo y el sistema era sólido. Sí. Pero ¿qué ha pasado? Que en este momento ahora, al 2018, la esperanza de vida es de 74 años. O sea que ha aumentado 23 años. Sí. Sin embargo, la cotización sigue siendo la misma, los años de cotización sigue siendo la misma, pero hay que enfrentar ahora mucho más años la longevidad de pensión. Entonces, el resultado es una crisis económica muy seria. Algunos países... En consecuencia, escúchame un segundito, escúchame. En consecuencia, por esa razón es que se está planteando, y yo soy de los abanderados de esa política, siempre y cuando se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores actuales, hay que ir extendiendo los años y los requisitos para poder entregar una pensión. Pero sabemos, y vamos a hacer una pausa en este momento, en Francia ha habido serios problemas por la extensión del periodo del momento del retiro. En Nicaragua hubo grandes manifestaciones por una decisión tomada. Y en Brasil, en Argentina, en todas partes del mundo. Lo que hemos tenido son muy serios problemas. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Arismendi Díaz Santana.
Arismendi, y los cambios en el sistema de salud, en la parte previsional, las ARS y bueno, todas las asociaciones especializadas, el colegio médico, las colindancias y alianzas que se han estado dando. ¿Qué se puede esperar en ese sentido? Bueno, si nos vamos al tema de la reforma de la ley, en el campo de salud es donde menos urgencia hay de modificar la ley de seguridad social. Porque en el campo de la salud lo que hay son muchas reformas que la propia ley establece y que no se han puesto en marcha. Lamentablemente ya el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo ya va a cumplir 11 años y sin embargo todavía no tenemos un plan básico de salud. Lo que tenemos es una caricatura llamada Plan de Servicio de Salud que establece una cantidad de copagos que la ley no previó ni autoriza, ni mucho menos, y que además sigue girando alrededor de la filosofía de combatir la enfermedad. Mientras que el Plan Básico de Salud que se diseñó en la Ley de Seguridad Social era para promover la salud y atender a los pacientes cuando ya sea necesario, inevitable. Pero ese problema está en la cabeza de la Seguridad Social. Dicen que el poder de veto ha sido dañino, ha sido desastroso para que este sistema pueda caminar. Que el hecho de que el sector empresarial pueda vetar o que el sector laboral pueda vetar, ahí todo el mundo veta y nada funciona. Entonces el Consejo de la Seguridad Social es el responsable de que no haya un plan básico de salud. Él es el que tiene que establecerlo. Claro, exactamente. ¿Por qué no lo ha hecho y para eso en 18 años? Y para eso no se necesita modificar la ley. No se porque necesita. Está absolutamente claro. La columna vertebral del Seguro Familiar de Salud es el Plan Básico de Salud, comenzando con la atención primaria como la puerta de entrada al sistema. Puerta de entrada al sistema, la racionalidad. Nada es necesario modificar de la ley para aplicar ese asunto. Lo que pasa es que los intereses creados, aquí se ha mercantilizado tanto la salud, se ha privatizado tanto la salud, que ese sector tiene un poder enorme, capaz de paralizar cualquier iniciativa política de las autoridades. Esa es la realidad. Mira, pero cuando decimos ese sector nos referimos al colegio médico, a las sociedades especializadas, a las administradoras de riesgos de salud, Andeclip, exactamente. La Asociación Nacional de Clínicas Privadas y Hospitales. Sí. Más el colegio médico, porque el colegio médico tiene a los colegios de especialistas. Las sociedades especializadas. Sociedades especializadas. Sí. Y esas sociedades especializadas son las que más consulta privada dan. Mira, si fuéramos a analizar este problema, nos daríamos cuenta de que desde hace 50 o 60 años el propio Estado dominicano comenzó a privatizar la salud. Comenzando por una cosa muy sencilla. Yo he asesorado a 7 países de América Latina en el tema de la seguridad social y conozco todos los demás por razones profesionales. Y te puedo decir que en el único país de América Latina y quizás del mundo donde la salud pública se administra solamente en 4 horas es en República Dominicana. ¿Y por qué? Para que los especialistas pudieran tener clínicas y consultas privadas. Sí. Luego, tú vas a Guatemala y cualquier especialista, por más especialista que sea, tiene que trabajar 8 horas. Aquí, oye, en el mejor de los casos, yo conozco médicos muy valiosos que vale la pena que algún día se le haga hasta un monumento de entrega al social, servicio público. Que son los que trabajan 4 horas. La inmensa mayoría no trabaja 4 horas. La mejor demostración de eso es que cuando se ha intentado, algún director o algún funcionario de alto nivel ha intentado establecer un control de asistencia, hasta han roto el reloj donde se registra la asistencia. Entonces, aquí hay profesionales. Pero el gobierno llegó a acuerdo con el colegio médico, firmó acuerdos de 30 horas de trabajo semanales, 32 horas. Así mismo. Pero luego tú encuentras presidente del colegio médico que dice que por encima de su cadáver se va a cumplir con esa resolución. Pero mientras tanto, las otras resoluciones de aumentarle el salario y de darle un seguro familiar a los pensionados, esa sí se cumple y esa hay que respetarla. Pero la otra parte, la contraparte que va a beneficiar a la población, que es hacer un horario extendido en los hospitales públicos, esa no se ha cumplido. Y aparentemente no se quiere cumplir. ¿Por qué la atención primaria que estuvo en la ley 8701 hay que aprobarla de nuevo? No, nadie ha dicho que hay que aprobarla. Bueno, pero hay una propuesta. No. Lo que hay una propuesta es del mecanismo de cómo se va a implementar.
La atención primaria. La atención primaria. Lo que le pidió al Consejo hace 6 o 7 meses más o menos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales es que le formulara una propuesta para viabilizar su aplicación, no su aprobación. De la atención primaria. Claro, ahora esa propuesta dice hay que hacer esto y esto y esto, hay que tomar en cuenta todas las cosas, hay que tomar en cuenta estos servicios están exonerados de copago, esas cosas, eso sí tiene que aprobarlo el Consejo Nacional de la Seguridad Social, no el Congreso. El Congreso no tiene que intervenir en absoluto para ese tema. No hay que establecer ningún sistema de clínica de atención primaria. No hay que establecerlo como una red. Claro, claro. El problema es que hay mucha confusión que generan los opositores a la atención primaria. Ellos dicen que esa atención primaria la va a manejar el capital financiero a través de la ARS. Eso es absolutamente falso, porque la Ley de Seguridad Social le impide a todas las administradoras de riesgo de salud que puedan tener siquiera una clínica. Por lo tanto, son los mismos centros privados que están ahí, más los públicos, desde luego, los que tienen que desarrollar unidades de atención primaria. Lo que pasa es que en esa unidad de atención primaria el enfoque es diferente. Es para que la gente no se enferme. Y aquí tenemos un sistema que hace negocio esperando que la gente se enferme. Esa es la diferencia. En la atención primaria la ley es muy clara. Ahí no se puede cobrar ningún copago. Está prohibido el pago, el copago. Bueno, de hecho, en la Ley de Seguridad Social, el único copago que estableció la ley, te lo digo yo, y ahí tú lo puedes comprobar, es el 30% de los medicamentos ambulatorios. Es el único copago que estableció. Porque en el mundo eso es un problema serio. Eso significa que todos los demás copagos que hay que establecer, están fuera de la ley. Incluyendo los de consulta, están fuera de la ley. Claro. Eso no quiere decir que yo vengo aquí a defender que a los médicos le estén pagando 300 pesos, 400 pesos, ni mucho menos. Es una barbaridad. Eso hay que reconocerlo. Que las ARS le estén pagando por consulta 300, 400 exactamente. Pesos. Eso hay que revisarlo completamente. Cuando una consulta vale 3.000, 4.000, 5.000, hasta 6.000 pesos. Así mismo. Bueno, Arismendi, muchas gracias por aceptar esta conversación y darnos luces sobre lo que está ocurriendo con una ley que es fundamental. Yo digo, si hay una ley que se parece a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, es la Ley de Seguridad Social. Así mismo. No, y agradecerte a ti porque este canal y tu empresa siempre han sido consecuentes con ese tema, siempre le han dado seguimiento y espero que sigan contribuyendo en esa forma, porque sobre todo hay que orientar a la población, que es la más sorprendida a veces por la falta de información para conocer sus derechos y sus deberes y ejercerlo con valentía y decisión. Y lo vamos a seguir haciendo. Gracias por ayudarnos a colaborar con ese objetivo, con ese propósito de divulgar información y que la gente se empodere y se entere, porque estas cosas tienen que ver directamente con la salud en primer lugar y también con el bolsillo de la gente. Muchas gracias. Y con el desarrollo nacional. Y con el desarrollo nacional. Muchas gracias a ustedes por la compañía, además de la gratitud hacia Arismendi Díaz Santana.